¿Estaba el Espíritu Santo dentro de los creyentes del Antiguo Testamento o no? Entonces, vayamos otra vez a Juan 7. Por eso les dije que ese pasaje iba a ser sumamente importante para nosotros. Juan 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y qué está hablando Juan? Jesús está hablando del Espíritu Santo. Los que creen en Él correrán ríos de agua viva dentro de ellos. Y Juan el Evangelista, su comentario es que estos ríos, esta agua, es el Espíritu Santo. Y él dice que este Espíritu Santo no había venido aún de esa manera que Jesús está hablando, porque Jesús no había sido glorificado aún. Entonces ya dijimos que Juan no está hablando con respecto a que el Espíritu Santo no estaba presente en el Antiguo Testamento. No, eso no es cierto. Juan sabe y reconoce que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento, pero él está hablando sobre una obra diferente en la economía del Espíritu Santo hasta ese momento. Juan 14 otra vez, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, noten aquí, es para siempre. La promesa de Cristo es que Él irá al Padre, enviará su Espíritu Santo para que esté con los discípulos para siempre. Primero, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Y ahora escuchen lo que dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y dice, y estará con vosotros. Si el Espíritu Santo ya estuviera dentro de los creyentes, Jesús hubiera admitido eso. ¿Por qué enfatiza? Hubiera dicho, y morará con vosotros, y está con vosotros, y está en vosotros, perdón. Eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice, porque mora con vosotros y estará. Jesús está admitiendo que hay una diferencia entre los creyentes del antiguo pacto y los del nuevo pacto. Y es lo mismo que vemos en el nuevo pacto en Ezequiel 36. En el versículo 27, que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa es una promesa del nuevo pacto. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ciertamente los creyentes del Antiguo Testamento eran creyentes. Ellos eran regenerados. La única manera de que una persona pueda obedecer a Dios, pueda amar a Dios, es que sea hecho una nueva criatura. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Es Él a quien le corresponde regenerar a un pecador. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en Romanos. Pablo habla acerca de Abraham como una persona que creía, que tenía fe, y por su fe fue justificado. Esa fe únicamente puede tener una persona que ha sido hecha una nueva criatura, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. En Hebreos 11 nosotros leemos al autor dando múltiples ejemplos de creyentes en el Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, los profetas. Todos dieron testimonio de la fe. Nosotros ya vimos que esta acción de regeneración, Ronnie nos la enseñó, era una obra del Espíritu Santo. John Murray dice, lo que es patente en el Nuevo Testamento es latente en el Antiguo. La necesidad es una, el pacto de gracia y la manera de salvación es una, la fe que salva es una. Entonces, si estamos hablando de una persona o de los creyentes del Antiguo Testamento, estamos hablando de que ellos fueron salvos de la misma manera, por la fe.
Y es la misma fe que tenemos nosotros. Entonces ellos eran creyentes, ellos eran personas regeneradas. Sin embargo, en la economía de la redención, el ministerio del Espíritu Santo era diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Por eso yo en la clase pasada yo les dije que nosotros a veces creemos que Dios reveló todo así de un solo. Y eso no es cierto. Dios iba revelando su plan de redención poco a poco, progresivamente. Y lo mismo hizo en la economía de una de las personas de la Trinidad. Su obra fue revelada y fue hecha progresivamente en toda esta economía de la salvación. Entonces, debemos aceptar que esta promesa del Espíritu Santo morando dentro de los creyentes ocurriría después de la glorificación de Jesucristo, no antes. Jesús lo dice. Bueno, Juan, ¿verdad? En su comentario, porque aún no había sido él glorificado. Entonces esta promesa es una promesa que le pertenece al nuevo pacto. Nosotros vimos en las clases pasadas que el deseo de Dios era morar con su pueblo. Lo vemos en el tabernáculo. Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo en el cual él moraría, él habitaría ahí. Después en el templo, y Dios habitaría en el templo. Pero en el plan de redención de Dios eso no iba a ser para siempre. Dios no iba a habitar con su pueblo en un lugar. Dios en su plan, en su mente, estaba a habitar dentro de cada individuo de su pueblo. Esa es la promesa. Entonces, hermanos, esto que tenemos aquí no es la casa de Dios. Esto no es el templo de Dios, esto es un edificio. Nosotros, cada uno de nosotros, somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros. Y la iglesia como tal, somos el cuerpo de Cristo y somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que dice Pablo. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es post-Pentecostés. Ya el Espíritu había sido dado porque ya Cristo había sido glorificado y el Espíritu Santo moraba dentro de los creyentes. En el antiguo pacto, entonces, el Espíritu Santo, dice Graham Cole, no era dado tan democráticamente como lo es después en el nuevo pacto. Antes vemos al Espíritu Santo sobre ciertas personas únicamente, para cumplir un rol específico que Dios les tenía planeado, liderar al pueblo de Dios, en los jueces, en los reyes, en quienes iban a construir el tabernáculo. Pero es diferente a lo que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto vemos un derramamiento, como vamos a ver más adelante, general, sobre toda carne, judíos, gentiles, mujeres y niños, adultos y niños, mujeres y hombres. Así sería en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento no era así, era muy específico. Entonces, James Hamilton, un profesor del Nuevo y del Antiguo Testamento, escribe un artículo precisamente sobre este tema, y él dice lo siguiente: eran los creyentes, escuchen esto, eran los creyentes del Antiguo Pacto habitados por el Espíritu Santo. Dice él, no, ellos no necesitaban estarlo. Dios habitaba en el templo. Él estaba, por lo tanto, con ellos. ¿Cómo eran y permanecían fieles los creyentes del Antiguo Pacto? Ellos eran fieles por la obra regeneradora del Espíritu Santo. No porque el Espíritu habitara en ellos, sino porque el Espíritu habitaba en el templo, como dice Salmo 73, versículo 17, en donde ellos anhelaban estar. Además, el Espíritu estaba activo por medio de los profetas de Israel. Mientras los profetas proclamaban la palabra de Dios, el Espíritu instruía y amonestaba al pueblo de Dios. Bajo el antiguo pacto, el Espíritu daba vida y estaba con el pueblo mientras él habitaba en el templo. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu da vida y habita en los creyentes. Ellos son su templo. Esa es la diferencia. Ahora,